Mis amados hermanos y hermanas, Shalom a cada uno de vosotros. Que el Eterno les bendiga grandemente. Es inmensa satisfactorio de poder compartir con vosotros a través de estos medios. Si tú quieres ver los videos respectivos, puedes entrar en la cuenta de YouTube con mi nombre como Juan Aliauque Raíces Hebreas. Lo encontrarás allí y podrás ver algunos videos y poder compartir, las cuales son temas que el Creador me ha permitido poder eh, realizarlas para poder seguir edificándonos y salir de ese trasfondo que algún momento estuvimos caminando de manera tal vez equivocada. Pero es muy interesante, como ya habíamos tratado en el tema de la primera parte, que vamos a seguir donde está nuestra entidad. Nos olvidamos de la entidad, ¿sí? Entonces, vamos a tratarlo. Mis amados Ahim y Ahiot, que el Eterno les bendiga muchísimo una vez más a todos mis amigos y amigas, aún dependiente de que tú creas en la manera que estás creyendo hasta el momento, pero de seguro que esto te ayudará a entender de que cuál es lo que la verdad de la Escritura nos dice para entender. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, sé que será de ayuda, pero también te debo decirte que lo que digo está abierto a que tú puedas seguir investigando, a que tú busques más, a que encuentres las respuestas en la Torá, en la Escritura. La Torá es los 5 libros de Moshe. Y de ahí pues el Tanaj es todo el que conocen como el Antiguo Testamento, que está relacionado mucho, la Brija Hadashah, el Nuevo Testamento que lo llama, está relacionado mucho hablando con respecto a todo lo que es a la profecía, con respecto a la casa de Efraín, al retorno de la casa de Efraín, a la manifestación del Mashiach y a la manifestación de Yeshua también para ir en busca de los perdidos de la casa de Efraín. Por eso es importante. No tenemos una limitación en este caso como lo suelen hacer a veces ciertas tendencias religiosas que pretenden solo decir que estos son los lineamientos y de esto no puedes más allá ir porque esta es la verdad, lo cual no es así. La absoluta verdad la que tiene es el Eterno y la absoluta verdad está en la Torá, la que nos llevará a descubrir quiénes somos en realidad. Por eso es este tema. Nos hemos olvidado de nuestra entidad, ¿sí? Nos hemos olvidado. Y por eso es que estuvimos en diferentes lugares, estuvimos a lo mejor en diferentes, y muchos a lo mejor están en diferentes religiones. Yo mismo estuve por mucho tiempo frente a una iglesia enseñando, aunque en mi fondo ya estuvo ese deseo, esa búsqueda, pero no lo entendía. No sabía realmente qué era, pero el Creador, como siempre digo, alguien puso en este camino para despertar en mi alma ese deseo y esa búsqueda y por fin encontrar. En realidad, tal vez nosotros podemos pensar que tenemos la verdad y cuando no lo es así. Las iglesias muchas veces definen los parámetros y no permiten que los demás vayan en búsqueda. Pero debo decirte a ti que tú a lo mejor me veas en este video, por cualquier mecanismo que tú lo veas, o los videos que tú mires, investígalo, búscalo, escudriña la escritura, entonces encontrarás la respuesta que tú buscas. Si te limitan, es porque ellos tienen temor, a lo mejor, de que tú sepas
cuál es realmente la verdad. La religión no tiene la verdad. El único que tiene, como repito, es el eterno creador que tiene toda la verdad. No te sumas a la orden de un hombre simplemente. Súmete y obedece, sí, a lo que dice los mandatos del eterno Yahweh. Él es el único que nos dice que escuchemos y obedezcamos. Por eso, mi amado hermano y hermana, amigos y amigas, y tú líder que estás frente a una iglesia o estás allí ejerciendo un cargo, te invito a que tú mires con otra mentalidad. Siempre diré que no es hora de que salgas de la mentalidad romanizada, porque el cristianismo, o ya sea cual sea la tendencia, adventista, testigo de Jehová o protestante o evangelista, es una tendencia romanizada, cristianizada. De allí nacen todos aquellos, los metodistas, los pentecostales, y todo nace de allí. Por eso en alguna ocasión en un video dije, lo único que no puede cambiar es las letras hebreas, que es el origen, cómo se dio la escritura y cómo se encontró en los rollos, en los diferentes rollos del Mar Muerto, que se encontró escritos en el lenguaje hebreo. Eso fue lo que no cambió absolutamente y hasta el día de hoy no ha cambiado. Y justamente quiero mostrarte algo por el momento que debo decirte, posiblemente no puedes, a lo mejor no sé si es que se mire, pero es algo que está, no sé si vio, pero son letras que están en las letras hebreas y que es la Torá, el Tanaj que tengo allí. Esto no ha cambiado, pero sí las traducciones han tratado de hacer la interpretación de la reinterpretación de la reinterpretación y años tras años se modificaron muchas cosas, se pusieron otras cosas y hasta muchos manipularon para su propio fin, como el caso del cristianismo, que nació con Roma. Entonces, sin más de este preámbulo, te invito pues obviamente a que tú seas el que investigues y encuentres. Yo lo hice. Quizás para muchos a lo mejor esto fue una locura haberme alejado. Para muchos de pronto dirán, pero usted un día era pastor y ahora creo que no lo es. Bueno, el que haya sido pastor o lo que no sea ahora, eso es algo que el Creador lo puede determinar, pero lo que sí te puedo decir es que te quiero es compartir lo que dice la Escritura como tal y puedas salir y que te encuentres con tu identidad de quién eres realmente. Entonces, quiero compartir este estudio que es la segunda parte con respecto a este tema. La primera parte ya está editada y quiero compartir este tema para ti, mi amado Ajim y Ajiot. Y amigos especialmente para quienes están, en este caso, buscando, como dije, encontrar una verdad. Y lo voy a tratar este tema igual y continuará en los siguientes puntos, ¿sí? El tema seguirá siendo porque la escritura tiene mucha información para nosotros. Este tema de la segunda parte es igual, nos olvidamos de nuestra entidad. Recordando nuestra entidad o nuestra identidad. Cuando inicié citando acerca de Yudhei Vadhei Yahweh, que es el único que fue hablado por boca del Navid Yeshayahu, dijo, ¿sí? Dijo, Ani Yahweh y no hay otro. Es lo que inicié con ese texto. Era necesario recordar, porque al perder la entidad es porque cuando nos mezclamos entre las naciones y comenzamos a asimilar sus culturas,
Obviamente estoy hablando de muchos siglos y atrás ya. Y hoy, hasta el día de hoy, igual se está asimilando estas situaciones y todavía se vive las culturas, las dioses, las creencias de la religión, viviendo como un gentil, aún cuando no somos gentiles. Obviamente, quienes se darán cuenta que no son gentiles, se dan cuenta cuando escuchen realmente. No hablo de la religión, hablo netamente de la escritura, la Sagrada Escritura, la que nos hará descubrir quiénes somos. Entonces, recordar de quiénes somos y de dónde venimos es importante saber para despertar la verdadera entidad que hay en nuestro interior, para reconocer que hay solo Yud Hei Bat Hei, que es las consonantes hebraicas, como el creador, y fuera de él, en realidad, no hay otro. No hay otro. Aunque hoy se ha dado muchos, existen nombres y muchos hablan de diferentes formas, pero hay uno solo. Esto no ha cambiado. El que se diga Yud Hei Bad Hei, o el pronunciamiento que se ha dado más cercano que dice Yahweh, es el único, porque de ahí nombres que se asimilan en el cristianismo y en todas diferentes religiones que se hablan realmente están fuera de lo que dice la escritura de la Torá. Este principio de que hay un solo creador, que no hay otro, se dio a Israel. Cuando Moshe dijo, estos pues son los mandamientos, que está hablando en Deuteronomio capítulo 6.1 o Devarim capítulo 6.1, para luego, en el verso 4, ¿sí? Para luego declarar que el Eterno es uno solo y que debemos amar con todas nuestras fuerzas productivas. Por eso, cuando nos damos cuenta, es importante repetir, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, ¿sí? Kamoja, porque todo esto concluye amar al Eterno con toda nuestra fuerza, amar con nuestro corazón, amar con nuestra mente, amar con nuestras fuerzas productivas, con toda nuestra alma. Y precisamente para esto es lo que Yeshua HaMashiach vino, porque vino a buscar a los dispersos de la casa de Efraín, que somos, me incluyo porque también estamos allí todos, que somos las ovejas que estábamos fuera del redil. Bendito sea el nombre sagrado del Eterno que me permitió venir y a estar caminando en rumbo hacia ese camino que es el camino que dijo una ocasión Yeshua HaMashiach. Aní, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, estábamos divagando, sin rumbo, sin pastor. Por eso dice la escritura, y lo voy a tomarlo en dar lectura, que dice lo siguiente. Vamos a ver, le repito, y dice, mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara, ni nadie que las cuidara, que está en el libro de Yehezkel 34:6, o Ezequiel. Ahora, de esto mismo más adelante el Eterno, que es grande, como digo, en su misericordia en Javá, promete ahora esto. Unos versículos más adelante, en el mismo libro 34:11, dice, porque aquí está lo que el Eterno Elohim dice. Yo estoy tomando las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Y Ezequiel 34:11. Entonces,
cuando Yeshua dice muy claramente que Él viene es a buscar las ovejas perdidas. ¿Perdidas de qué? Perdidas de su entidad, de su Elohim, de la Torá, quienes hemos sido heridos con las flechas de fuegos extraños, de una identidad falsa que un tiempo nos dio la religión. Y a esto, Yeshua vio realmente cuando vino en su tiempo, cuando se manifestó en el primer siglo, a esto Yeshua vio cuando estaba iniciando en en el ministerio, como le podemos decir así, le dijo, vio con gran misericordia. Y al iniciar su búsqueda, ¿qué es lo que encontró? Vio que las ovejas estaban sin pastor. Esto lo dice en el libro de Matitiajo. Ahí lo dice. Libro de Matitiajo igual. Vamos a leerla, repito, que dice. Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas. Me salto a punto suspensivo más adelante y digo el texto más puntual. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas. ¿Por qué? Estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Matitiajo capítulo 9, verso 35 y 36. Esto era porque justamente estaba hablando referente a la casa de Efraín, hablando de las ovejas. Y Yeshua sabía de estas profecías. Claro, Yeshua lo sabía porque él hablaba de la Torá, estaba hablando del Tanaj, estaba hablando de los Nevim, de los profetas. Sabía que él vino es a buscar lo que estaba escrito allí perdido. Y lo cito ese texto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy citando estos textos? Porque en el Tanaj, en este caso, el profeta que va a hablar en este caso, dice de esta manera. El remanente de Jacob entre los Goim, o sea, entre las naciones, Goim significa naciones, también, o gentiles, como le dice, rodeado de muchos pueblos. Será como un rocío cayendo del Eterno, como ovejas sobre la hierba que ninguno puede reunir ni resistir entre los hijos de los hombres. Miqueas capítulo 5, 7. Esta cita está hablando de una promesa, de ese remanente que en una ocasión fue dividida, cuando era un solo pueblo que se llamaba Israel. Israel es uno solo, de las 12 tribus de Jacob. De ahí se llamó Israel. De ahí que obviamente, como vimos un relato hecho ya, es que hubo una división porque se desobedeció los mandatos y no se vivió conforme a lo que manda la Torah. Entonces vino las consecuencias, vino esta ruptura, se separó la casa de Judá y la casa de Israel. Se hicieron dos. La casa de Israel, que hoy le llamamos la casa de Efraín, se dispersó por el mundo entero y se fue entre las naciones, adquirió una identidad equivocada y se hizo y vivió como gentil, aún no siendo gentil. A esto está prometiendo nuevamente que el remanente de Jacob entre los goíos, entre los gentiles, rodeado de muchos pueblos, será como un rocío cayendo del cielo. O sea, ahora ya es una profecía que viene de esperanza, de restauración, que tendrá esa bendición que viene del Eterno mismo a través de Israel. Conociendo esta gran misión, tuvo que decir a sus seguidores, en este caso Yeshua, conociendo de esto, seguramente Yeshua conoció muy profundo de esto y por eso tuvo que decir a sus discípulos, le dijo muy claramente, ¿qué es lo que dijo en el libro de Matitiajo capítulo 10, versos 6 y 7? Dijo claramente, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id, pues, y proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha cercado. Matitiahu 16:7.
Eso fue lo que mandó y dijo a sus discípulos, vayan, pero vayan ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los dispersos, a esas 10 tribus que están en el mundo entero, a esas 10 tribus que muchas veces eh, 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 todo el mundo piensa que se perdió, inclusive la teoría o la teología del reemplazo que han tenido la osadía, le digo así con este término, de pretender decir que Israel ya no hay y por lo tanto ahora Yeshua le puso esa a la iglesia, cosa que es fuera de contexto de la Biblia. En la Biblia no dice eso. En la Biblia aquí lo dice clarito, que vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las palabras de Yeshua. Son categóricas, que dijo ante el pedido, inclusive, ¿sí? Ante el pedido de una mujer cananea, que tenemos otro ejemplo de la escritura, que lo dijo muy claramente. No fui enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que dijo Yeshua. Matitiahu 15:24. Entonces, ¿a dónde vino Yeshua? A buscar las ovejas perdidas, a buscar los que fuimos a la dispersión, a buscar los que hoy mismo estamos en la dispersión. Muchos están a lo mejor en las iglesias, están en otras religiones diferentes, desconociendo quién es su verdadera identidad. Estas ovejas son las que realmente han perdido la identidad y por desconocimiento, así como yo también un tiempo estuve en ese lugar, quizás sin saber el rumbo. Estas ovejas que estuvieron entre las naciones, como vuelvo repito, llamados como gentiles cuando no son gentiles. Pero Yeshua vino a despertar esta entidad, esta identidad propia que es la casa de Efraín, que es la casa de Israel. ¿Por qué? Porque se olvidaron la Torá, se olvidaron el Shema. ¿Por qué digo se olvidaron el Shema? Porque creen en Trinidad, creen en dos, creen en cuatro, creen que por eso uno se escucha cuando dice que cuadrangulares, de rectangulares, trinitarios y tanta cosa, uno ahora se pregunta cómo nació tantas cosas y cómo fue la capacidad de ciertos hombres que, entre comillas, inteligentes, llegaron a este punto de llevar a muchos a una perdición. No, la casa, en este caso de Efraín, que perdió la entidad, ya no guardaba Shabbat también, obviamente. Y hoy muchos están guardando a lo mejor domingo, ¿sí? Entonces es porque perdieron la entidad y no saben cuál es su verdadera cultura de vida que tenían que vivir. Comían entre los gentiles, comíamos como los gentiles, como las naciones. En cada uno de su país tiene su diferente tradición de comida, inclusive. Comiendo cerdo, alimentos impuros, sangre, etcétera. Y esto lo hace entender a través de la parábola de la mashal del hijo pródigo que Yeshua dijo. Y fue y se arremetió a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apaciente cerdos. A ese punto se llegó la dispersión que hoy estamos muchas veces retornando ahora a raíces hebreas. Y muchos todavía están ahí apacentando lo que no deben apacentar, comiendo lo que no deben comer, adorando a lo que no deben adorar, practicando lo que no deben practicar. ¿Sí? Allí estuvimos algún momento, deseando llenar nuestro vientre, nuestro interior, nuestra mente con algarrobas. Pero bendito sea que el Eterno en su misericordia permitió volver hacia su sendero. Y hoy te comparto a que tú puedas salir de ese lugar. Y si no sales, al menos brilla con la luz que entiendes y comienza a hablar de esa verdad que dice la Escritura. Para esto vino Yeshua, para despertar, para decir que
O este texto lo han utilizado en el cristianismo para, supuestamente dicen, para evangelizar, para que los que vienen. No, no, está hablando es para el pueblo de Israel que está en las naciones, en la dispersión, que están ya hartos de todo lo que están viviendo, desconociendo su propia entidad. A ellos vino Yeshua a decir en aquel entonces, en cuando él estaba en el primer siglo, dijo categóricamente, vengan a mí y yo os haré descansar. De lo que dicen, venid a mí, sí, venid a mí, todos los que estáis cansados y agotados, etcétera, etcétera, y os haré descansar. Ese texto de Matitiahu o Mateo 11:28 que utilizan mucho para evangelizar y hacerles creer que va a ser salvos. No, es un texto que está dirigido al pueblo de Israel que está entre las naciones que está allí. Ya lo veremos más adelante. Por eso, ¿qué es lo que más dijo Yeshua? Yeshua dijo además que Él es la puerta de las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? El pueblo de Israel. En otro capítulo veremos cómo le trata al pueblo de Israel como ovejas. Yohanan capítulo 17. Allí está lo que dice Yo soy la puerta. Yeshua era el buen pastor. El buen pastor dijo que da su vida, pone por las ovejas. Más adelante, en el mismo libro de Yohanan o Juan 10:11. Además, dijo que hay otros que escucharán la voz. Y por eso dijo, en el verso 14, ¿sí? De este mismo capítulo de 10 de Juan, dijo, yo soy, permítame leer todo el texto completo, más bien. Dice, yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrá a ser un solo rebaño y un solo pastor. Esta profecía está hablando los profetas, que habló que un día se unirá, porque le dijo, toma un palo de la casa de Efraín, de la casa de Jacob, de Joseph, y la otra de Judá. Tómalos en uno solo, dijo, porque ya no serán dos pueblos, no serán un pueblo más dividido, porque será uno solo. Y dijo que él será el Elohim de ese pueblo que será un día. Eso hablando inclusive, está hablando una profecía mesiánica que muy pronto se manifestará. ¿Sí? Muy pronto. Las ovejas escucharán, es la voz del pastor, la voz de Yeshua. Hoy la han tomado mucho, ¿sí? Los llaman como Jesús y lo dicen. Pero siempre los diré esto. Si tú hablas de Jesús así, hablando ya en un término, te quiero decir, ese nombre sí lo está puesto allí. Pero el que está en el trasfondo de sus palabras es un judío. Un judío. Por lo tanto, sigamos un poco más adelante y nos daremos cuenta de lo que estamos hablando. Este es el plan maravilloso del Eterno que estaba en acción y está hasta ahora. Por esto, hablamos que la casa de Efraín ha despertado y se escucha en estos tiempos por todas las partes de este mundo que están retornando a raíces hebreas. De esta manera recordando su entidad, su origen. Cuando digo que están regresando a raíces hebreas, quiero ser muy claro y categórico. Que no estoy diciendo para judaizar o que están volviendo a ser judíos, no. Eso es otro tema, es muy, muy, muy diferente. Nosotros no estamos volviendo a ser judíos, no somos judíos. Como dije en el anterior, nosotros no descendemos de la casa de Judá. Somos la dispersión que nos hemos adquirido diferentes formas y culturas, inclusive nos hemos alejado de la ciudadanía real. Pero no, cuando digo raíces hebreas, es aquel que está buscando salir de ese estado
a pasar a otro estado de vida diferente. ¿Dónde estaban los que perdieron su entidad? ¿Dónde estaban? Ya dijimos hace un momento, entre las naciones. Pero aquí encontramos con un dato muy importante que nos encontramos, ¿sí? Que los mismos judíos dijeron que luego de una disputa que tuvo con Yeshua, que estaban ahí disputando, diciendo que tú eres esto o lo que no estaban de acuerdo con Yeshua, trataban por estas cosas que declaraba Yeshua, que él estaba yendo a la dispersión, que estaba hablando del reino que ha venido, que se ha acercado para los judíos, para los que eran de sangre judía, como se dicen, para ellos esto no les era tan a gusto. Entonces trataban de aprenderle, ¿sí? No de aprender, no, sino de aprehenderle, o sea, de cogerle, de querer poner preso, en otras palabras, digamos así, ¿sí? Pero dijeron ellos, miren, eso es lo que dice, y eso es lo que quisiera ver lo que dice la escritura misma, ¿sí? En la escritura dice, ellos dijeron, ¿será a los griegos? Ahora observemos la cita. Para esta cita, abramos lo que dice el libro de Yohanan capítulo 7, verso 35. Juan 7, 35. Dice, a ver un momentito, por favor. 7:35. Entonces, los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde intenta irse este? ¿Que nosotros no lo hallaremos? ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos? ¿A enseñar a los griegos? Miren, estas palabras son indicios que los dispersos estaban en todo lugar. Como ya he dicho, entre las naciones. Pues allí estaban, también, entre los griegos. Y los judíos estaban citando, en este caso, cuando estaban en este desacuerdo con Yeshua. Claro, en aquel entonces, como la casa de Efraín o la casa de Israel fue a la dispersión, perdió su entidad, su ciudadanía. Y obviamente los judíos pensaban que ellos eran los únicos como Israel. Y los demás ya no. En este caso, los que fueron a la dispersión, las 10 tribus, para nada. Es entonces que alguien, para que alguien sea parte de Israel, tenían que someterse a ritos y mandatos que los rabinos habían creado. En otras palabras, debían judaizarse, volver a ser judíos. Pero recordemos que Israel es el pueblo único, no los judíos, porque judíos son descendientes de Judá y por lo tanto ellos piensan que solamente ellos son. No, 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 no. El pueblo, la casa, el pueblo del Eterno, escogido es Israel, las 12 tribus de Jacob, ellos son. Y por lo tanto, cuando la redención viene es para todo, inclusive para los judíos mismos. Por eso es que Yeshua les dijo, es necesario que ustedes nazcan. Y le dijo a Nicdamón o a Nicodemo, como le llaman, le dijo, es necesario que tú nazcas. Para ellos era necesario. ¿Cuál era el nacimiento para ellos? Que los que vienen deben judaizarse para que nazcan y tengan la ciudadanía como y ser judíos. ¿Sí? Por esta razón había ese racismo, ese odio a quienes no eran de los judíos. No podían tener contacto para nada con ellos. Era una supuesta, si es que hacían esto, era una infracción juntarse con tales personas que no eran del pueblo judío. Y esto no lo estoy hablando yo porque a lo mejor se me sale por, por un invento mío. Tenemos una referencia de lo que, en este caso, lo que dice el mismo Kefa, o el que le hablan como lo dicen Pedro, cuando iba en este caso, a la casa de Cornelio.
Y les voy a citar este texto que es muy importante y los voy a leer en dos versiones. Una versión que es muy interesante, que ya los leeré. Pero primero voy a leer lo que dice en el libro de Hechos capítulo 10, 28. Dice así, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero. Ahí está. Pero eso no dice la Torá. La Torá más bien dice que nosotros debemos cumplir Bea, Hatala, Rea, Gamoja. Por eso, cuando Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el primer? Dijo, ¿cuál es el primer mandato? ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Es lo que le dijo. ¿Y cuál es el segundo? Le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las dos son una misma cosa. Eso es lo que enseñó Yeshua. El amar a nuestro prójimo. Pero aquí, como ahí estás, citando este texto, dice que no, un judío no podía reunirse o asociarse con un extranjero, como dice la escritura. Pero Elohim, aquí dice Kefa o Pedro, dice, pero el Elohim me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Esta es la visión del lienzo que ya hice un estudio también de eso que está subido allí en el YouTube, que expliqué, hay muchas cosas de explicarse. Es importante. Ahora, quiero leer una versión que es muy interesante, me llamó mucho la atención, que se llama la versión Biblia al Día, que es una Biblia que tiene ciertas partes parafraseadas. Y de ellas lo que voy a eh, leer lo siguiente, lo que dice en esta versión. Ustedes saben que al entrar yo aquí, o sea, Kefa está diciendo eso, ¿sí? Cuando va a la casa de Cornelio. Dice, yo estoy quebrantando la ley judía, no la Torá, la ley judía, o sea, las tradiciones, que prohíbe entrar a la casa de un gentil. Pero el Elohim me ha mostrado en visión, bueno, aquí está Dios, ¿no? Pero Elohim me ha mostrado en visión que no debo considerar inferior a ninguna persona. Muy interesante. Sin embargo, este trasfondo rompió Yeshua en una ocasión. Este trasfondo. Pero no era porque estaba quebrantando la Torah, ojo, no, 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 no. Era las tradiciones que estaban, no, las tradiciones de los fariseos, de los rabinos de ese entonces, que limitaban, ya que si no era judío por sangre, no podía reunirse, es lo que acabamos de escuchar, lo que dijo Kefa mismo, y conversar, pero nada. Ahora, observemos este escenario, esta historia, cómo Yeshua tuvo que hacerlo. Pero vuelvo, repito, no porque estaba quebrantando la Torah. Leamos lo que dice el libro de Yohanan capítulo 4, desde el 3 al 42. Dijo, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea. Ojo, miren cómo dice, dejó a Judea y se fue a Galilea. Y era necesario que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob, y dio a Joseph su hijo, a José. Y estaba allí la fuente de Jacob o de Jacob, pues Yeshua, cansado del camino, así se sentó a la fuente y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria, o sea, una samaritana, a sacar agua, y Yeshua le dice, dame de beber, porque sus talmidos, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, miren, ojo a esto lo que dice. Es muy importante cuando leemos de qué se está hablando. No está hablando de fuente cristiana, no, por favor, saquémonos de nuestra mente, vuelvo, repito, que toda la escritura, así estuviera el nombre de Jesús, como llaman, es un texto de mentalidad del pueblo de Israel, del pueblo judío, por decir así, llamando del pueblo que tiene la Torá al texto.
¿cómo tú siendo judío, ojo lo que dice, cómo tú siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Aquí hay un paréntesis, obviamente, me supongo, es para hacer entender, le ponen un paréntesis de qué se trata esto. ¿Por qué dice de esta manera esta mujer? En este entre paréntesis que está en la escritura, dice lo siguiente, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. En otras palabras, está diciendo, no se llevan, ¿sí? Seguimos adelante. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieses el don del poderoso y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, maestro, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Eres tú mayor, le dice, que nuestro padre Jacob, que nos dio. Note cómo dice, nuestro padre Jacob. Sí, pero miren, entre samaritanos y judíos no se llevan. ¿Por qué? Como ya lo dije anteriormente, el judaísmo pretendió y tomó marcación desde aquel entonces, inclusive en tiempo de Yeshua, para decir que ellos son los únicos. Y los que fueron a la dispersión, las demás tribus ya perdieron. Eso no son nada. Pero aquí, mire lo que la mujer dice muy claramente, ¿no? Es tan maravilloso lo que dice allí. Nuestro padre Jacob nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados. Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, maestro, dame esta agua para que no tenga sed, ni venga a sacarla. Sí, obviamente aquella mujer estaba viendo es el momento que estaba en ese estado, y yo no, pues vengo a sacar agua, entonces ahora sí ya no voy a sacar más. Sí, no hablaba de eso, estaba hablando de un misterio de restauración. Yeshua le dice, ven y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, le dijo, no tengo marido, le dice Yeshua, bien has dicho, no, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y lo que ahora tienes no es tu marido, esto ha dicho con verdad. La mujer le dice, maestro, me parece que tú eres profeta. Como mire, como quien aquel que tiene de una u otra manera, si estuvo perdido en una entidad, no está siendo considerada porque a lo mejor no le permiten o de pronto le limitan, pero sin embargo en el interior habla. Y esta mujer samaritana le dice, tú eres profeta. Nuestros padres adoraron, dicen, este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y le dice entonces Yeshua, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, o sea, de Judá, en otras palabras, de Judá. ¿Por qué? Porque sabemos que Yeshua, el Mashiach, el Mesías, viene es de la casa de Judá. Eso es por la Torá, por los profetas que se habló y es lo que está diciendo claramente. Por eso es que Yeshua está diciendo de esta manera. No es que por judaizarse, no, 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 no. No es que viene por esa situación. Dice la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en ruach, en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No con las tradiciones, no con las liturgias nada más. El Eterno es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. Le dice la mujer, sé que el Mesías, mire cómo habla. Ojo cuando por eso es necesario entender que la escritura que estamos teniendo, la Biblia que tenemos, es mentalidad de judío, por decir así ya. Judío. Mentalidad de seguidores de la casa de Israel, de mentalidad hebrea. Sé que el Mesías ha de venir, el cual dice, el ungido, cuando él viniere, nos declarará todas las cosas. Esto está hablando con respecto a lo que Yeshua dijo, que el mundo llenará de conocimiento, sí,
¿Cuándo? Cuando sea la era mesiánica. Le dice Yeshua, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoran ustedes al Padre. Entonces adorarán lo que no saben, pues nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más del que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, y porque también dice, tales adoradores buscan. La mujer le dice, pues, que el Mesías ha de venir, el cual dice el ungido, que el que viniere declarará todas las cosas. Le dice Yeshua, yo soy que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer y eh, más ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y, y le dijo a aquellos hombres, vengan, vean, un hombre me ha dicho todo lo que he hecho y si quizás este es el Mashiach o el Mesías, quizás este es el Mashiach. Mire, estaban esperando, sí. Así como tú y yo estamos en este mundo, en los países diferentes, en muchos lugares, estamos en esperanza de Mashiach. Hoy por hoy estamos lejos muchas veces. Judá con su el judío con su judaísmo y con sus conservaciones, etcétera, etcétera, y negando a Yeshua, lo cual te invito a que no niegues a Yeshua. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo comida que comer, ustedes no saben. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si él habrá traído a alguien que de comer. Le dice Yeshua, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No dicen ustedes que hay 4 meses hasta que llegue la cosecha? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos porque ya están blancos para la cosecha. Y el que cosecha recibe un salario y allegas fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que cosecha. Porque eh, en esto es verdad lo que dice, que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. No cristianos, por favor. No es que se cristianizaron aquí, no es que se creyeron como muchos hoy están haciendo. Vengan y crean y que acepten a Jesús y serán salvos. No, no, no. Y hagan una simple oración y con esta oración que ya está salvo. No, no. Aquí no. En la escritura eso es antibíblico. No encontramos en ningún lugar que se haga una declaración de esa naturaleza. ¿Sí? Entonces dice que viniendo todos los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra, dice que creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos, a la mujer le decían, ¿no? A la mujer samaritana, ya no creemos por tu palabra porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es, ojo, este es el Salvador del mundo, el Mashiach. Mis amados Ahim y Ahiud, por aras de las situaciones que la religión romana salió de allí, el metodismo, el presbiterianismo, eh, el protestantismo, etcétera, cobijó muchas cosas y vendó muchas cosas. Inclusive cuando nosotros nos damos cuenta para la Inquisición española que se sucedió, allí estaban nuestros hermanos dispersos y también nuestros hermanos de la casa de Judá. En medio de ello fueron perseguidos, vituperados. Muchos, muchos tuvieron que allí convertirse inclusive al catolicismo, al cristianismo, y de allí se vino extendiendo y perdiendo la entidad. Y luego se olvidaron de Shabbat, de la Torá, del un solo Elohim, y comenzaron a ser metidos en la mente de otra naturaleza de creencia, teología religiosa. Él es el único Salvador. Yeshua es el Salvador del mundo. Él es el Mashiach.
Lo que pasa es que no se ha entendido que se dio dos manifestaciones. El primero ya se dio, el Mashiach ben Yosef, el Mashiach sufriente. El Mashiach ben David, muy pronto, muy pronto. Estamos en esa espera, mis amados, Ají y Ajiot. Por eso es importante entender, si nos hemos olvidado nuestra entidad, ahora es momento de volver a recordar de quiénes somos. Tú no eres cristiano, no eres católico, no eres evangélico, no eres adventista, no eres ninguna de ellos. Pero obviamente para esto hay una palabra clave. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú escuchas la voz de tu pastor, no el pastor que está al frente tuyo, sino de tu pastor, que fue Yeshua, que es Yeshua, entonces entrarás a guardar los mandatos, porque Yeshua, vuelvo y repito, siempre repite esta frase que dijo Yeshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos es? No es otro, no es nuevo mandamiento, el Nuevo Testamento no es otro mandamiento que hay ahí, no, estaba hablando mis mandamientos porque Yeshua guardaba los mandamientos de la Torá, no las tradiciones, no de la tradición de los ancianos y rabinos de aquel entonces. No. Por eso había una confrontación. Recuerden lo que dice en el libro de Marcos capítulo 7. Si ustedes leen todo ese capítulo. Yeshua guardó es Torah. Esa es nuestra entidad. Pero obviamente producto de estar en diferentes, se olvidaron guardar, como dije, Shabbat, las moed, las fiestas del Eterno, que son las fiestas proféticas. Se olvidaron de guardar con cuestión del alimento. Pues hoy comen diciendo que no importa, ya se hace una oración, ya está purificado, cosa que no es así. La Torah no cambió. Levítico 11 no se ha cambiado. Sigue siendo el mismo y por eso en la escritura dice claramente que no se añadirá ni se quitará. Por lo tanto, como no se ni ha añadido ni tampoco se ha quitado, pues no puede romperse esa palabra, porque dice claramente qué es lo que debes y qué es lo que debes comer y qué es lo que no debes comer. El Eterno es tan maravilloso que nos sacará de esa falsa identidad que nos hace creer que podemos comer lo que sea, porque estamos practicando otra cultura, otra creencia, creer en otros dioses, nombrando de Trinidad, nombrando de que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es antibíblico. Que muchos aseveran, muchos pastores, yo no sé de dónde sacan, pero se aseveran que sí, que la Trinidad es bíblica. Y como una ocasión decía un pastor en un video, y si no lo está, pero por fe lo creemos que está allí y por lo tanto tenemos que guardarlas, cosa que está yendo en contra de la Torah. ¿Y qué dice entonces de Barín capítulo 6, capítulo 4, versículo 6? ¿Qué dice? 6:4 dice claramente: oye Israel, Yahweh tu Elohim, uno es. A esa entidad de conocernos que somos de un solo creador, queremos retornar. Mis amados hermanos y hermanas, Ajim, Ajiot, amigos, y todos quienes cada uno líderes diferentes estés mirando, les invito a que descubras tu entidad. Y por eso te comparto esta reflexión, para que tú sepas quién eres y que salgas de ese estado de que te engañaron por tanto tiempo, te han hecho creer de que tú eres simplemente gentil. Si hablas de Yeshua, no eres gentil ya. Si oíste la voz de Yeshua, no eres gentil. Eres un hebreo, uno de la casa de Israel que ha retornado a raíces hebreas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos veremos en la próxima, eh, eh, en el próximo capítulo o la parte número 3. Allí nos veremos y hablaremos realmente cómo la escritura nos habla de quiénes son
a quienes le trata como ovejas. ¿Por qué lo hablaremos todo? Porque ya hemos tocado que Yeshua dijo que mis ovejas oyen mi voz. Que el Eterno los bendiga hasta una próxima ocasión, que el Eterno sea conduciéndoles a que ustedes vean toda esa gran verdad. Hasta una próxima ocasión.